este módulo estudiaremos la primera categoría, la segunda categoría y la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. El primer concepto que vamos a estudiar es la primera categoría. ¿Qué ocurre si yo, dentro de mis ingresos, percibo alquileres por departamentos que posee y algunos de mis inquilinos se retrasan? Por ejemplo, el mes de diciembre me lo abonan en el mes de enero del año siguiente. ¿En qué periodo debo declarar yo mi ganancia por estos alquileres? Para poder contestar la pregunta, vamos a tener que enfocarnos en cuál es el criterio para la primera categoría del impuesto a las ganancias. La primera categoría aplica el criterio de lo devengado, o sea, no importa cuándo yo recibo el dinero de mi alquiler, sino cuándo se devenga. Si mi alquiler del mes de diciembre yo lo cobro en enero, lo tendré que declarar en diciembre, independientemente de cuándo el dinero de ese alquiler ingresa a mi bolsillo. Ahora, ya sabemos que la primera categoría se refiere a rentas del suelo, incluyendo las locaciones o arrendamientos de inmuebles urbanos o rurales. Ahora nos vamos a centrar en algunas preguntas importantes que deberemos responder cuando estamos trabajando con la primera categoría. La primera de ellas es, ¿quién declara la ganancia? Muchas veces ocurre que una persona es el titular del inmueble en alquiler y otra persona tiene el goce económico de ella. Por ejemplo, en el caso de los padres que quieren realizar un anticipo de herencia a sus hijos, les ceden la titularidad de algunos inmuebles, pero el goce económico, el usufructo de dicho bien, queda a favor de los padres mientras tengan vida. En este caso, si los inmuebles se alquilan, ¿quién tendrá que declarar esta ganancia? Y ahí nos vamos a remitir a lo que nos dice la ley. La ley nos dice que el aspecto fundamental es el goce económico de la propiedad inmobiliaria antes que la titularidad de ella. O sea, en este caso deberán declararla los padres. Otra de las preguntas que deberemos responder cuando trabajamos en primera categoría es ¿cómo se determina la ganancia en esta categoría? Dentro de mis ingresos vamos a tener casos simples como a un alquiler en el que yo cobro dinero. Entonces en este caso es fácil porque la renta producida en dinero va a ser la que voy a declarar. Pero en otros casos yo no percibo dinero por los alquileres, sino que se llama producido en especie. ¿Cómo voy a estimar el valor de mi alquiler? En ese caso puedo tomar el valor de los productos, en el caso que cuando yo obtenga los productos tengan un valor asociado, o el valor de plaza al final del año fiscal, en el caso que yo lo siga teniendo en stock. Otro de los aspectos a tener en cuenta es cuando yo alquilo una propiedad con muebles, es decir, con mobiliario. En este caso, si los muebles están asociados a un inmueble que la misma persona alquila, ambos se consideran de primera categoría. En cambio, si no están asociados a un inmueble, simplemente es el alquiler del mobiliario, será considerado de segunda categoría. Otro de los casos particulares de la ley es cuando tenemos que establecer un valor presunto de un alquiler. ¿Cuándo se da esto? Cuando yo, por ejemplo, cedo gratuitamente a un precio no determinado un bien. Cuando, por ejemplo, le presto una casa a un amigo y no establezco un alquiler por ello. En este caso, la ley establece que yo, por ese inmueble que estoy cediendo gratuitamente, tengo que determinar un valor presunto de alquiler. No así cuando el inmueble que yo tengo está desocupado. Ahora nos vamos a centrar en los egresos. ¿Qué puedo considerar egreso de la primera categoría? En este caso vamos a distinguir los inmuebles rurales de los inmuebles urbanos. En el caso de inmuebles rurales, los gastos los tendré que deducir respecto a la documentación que tenga, los comprobantes. En cambio, en el caso de inmuebles urbanos, yo puedo optar por deducir los gastos con comprobantes reales o los gastos presuntos. ¿Cómo se calculan los gastos presuntos? Aplicando el 5% sobre la renta bruta del inmueble. Lo que es importante es que la ley establece que una vez que yo opte por un método, ya sea el presunto o el real, yo tengo que mantener este método por el término de 5 años. No puedo ir variando entre un ejercicio y el otro. Otro de los egresos a considerar dentro de la primera categoría es la amortización del inmueble. Para el cálculo de la amortización, la ley establece distintos criterios de acuerdo a la información que tenga sobre el inmueble. Para ello los remito a la lectura de la ley. A continuación, les propongo que trabajemos con un ejercicio que nos permite reflexionar sobre los aspectos más importantes que tenemos que considerar cuando trabajamos en la primera categoría.
Acá podrás observar las claves que te guiarán en la resolución de la actividad presentada. Si hiciste algo similar a lo que se ve en pantalla, seguramente has resuelto correctamente la actividad. El concepto que estudiaremos ahora son las rentas de segunda categoría. Un concepto conocido por nosotros, ya sea por películas o por noticias, es la bolsa de valores. Todos sabemos que muchas personas invierten su dinero en ese lugar. Pero ¿qué ocurre? Nosotros tendemos a pensar que solo lo hacen los millonarios, los que tienen mucho dinero. Aunque cuesta que las personas comunes se acerquen a este mercado, ya sea por falta de información o desconocimiento, o porque la velocidad de cambio de estos productos para generar ganancia o pérdida es muy ágil, hay muchas personas que invierten su dinero en este mercado. Entonces, este es el momento de estudiar el tratamiento de las rentas de segunda categoría. ¿Qué vamos a considerar cuando hablamos de rentas de segunda categoría? Lo primero y lo principal es el criterio que utilizamos para estas rentas. El criterio en este caso va a ser percibido, o sea, a mí me va a interesar cuando yo recibo el dinero, ya sea ganancia o una pérdida cuando pierdo el dinero, pero no cuando se devenga, sino es cuando realmente ingresa a mi bolsillo. Eso es lo que significa el criterio de percibido. Ya sabemos a esta altura que dentro de las rentas de segunda categoría podemos encontrar rentas de valores mobiliarios, cauciones, créditos en dinero, valores privilegiados, quirografarios o toda suma que sea el producto de una colocación financiera. Ahora nos vamos a centrar en cuáles no están grabados, cuáles están exentos. Es justamente uno de los productos que las personas físicas ordinariamente realizan como una colocación financiera. Son los llamados plazos fijos. Todos los intereses que yo obtenga por un plazo fijo están exentos de esta categoría. ¿Qué significa un plazo fijo? Cuando yo tengo un remanente de dinero, lo pongo en el banco por un periodo determinado por el cual el banco me va a pagar un interés y yo por el término de lo establecido con el banco no puedo acceder a ese dinero. También están exentos por ley los intereses de las cajas de ahorro. Ahora nos vamos a enfocar en el tratamiento del interés. ¿Cómo se calcula un interés? En el caso de interés, puede ser que el interés esté expreso en la operatoria que he realizado, en cuyo caso no tengo ningún inconveniente porque ya tengo cuál es el interés que tengo que incluir como ganancia. Ahora, en algunos casos, no tengo expresamente el interés que he pactado. Entonces, en estos casos, nos vamos a remitir al artículo de la ley que nos habla sobre el interés presunto. El artículo nos dice: cuando no se determine en forma expresa el tipo de interés a los efectos del impuesto, se presume, salvo prueba en contrario, que toda deuda, sea esta la consecuencia de un préstamo de venta de inmuebles, etc., devenga un tipo de interés no menor al fijado por el Banco de la Nación Argentina para descuentos comerciales, excepto el que corresponda a deudas como actualización legal pactado o fijado judicialmente, en cuyo caso serán de aplicación a los que resulten corrientes en plaza para este tipo de operaciones. Y sigue. ¿Qué es lo importante de este artículo y por qué me detengo en este artículo? Porque, por ejemplo, si yo realizo un préstamo en el cual no fijo un interés, la ley presume que un interés existe. ¿Y cómo tengo que calcular este interés? Justamente con la tasa que nos pautan acá, que es el que no puede ser menor al Banco de la Nación Argentina, establecido en la ley. Pero en el caso de inmobiliario ha habido fallos en los cuales se ha aceptado un interés pactado menor. Por ejemplo, en un préstamo entre familiares. No así en el caso de bienes inmuebles en el cual la ley no admite prueba en contrario. En la próxima actividad los invito a trabajar con una situación que nos permite aplicar los conocimientos adquiridos en el módulo para integrar cada uno de los aspectos estudiados de la renta de segunda categoría.
En la actividad propuesta, debían evaluar cada una de las situaciones que el contribuyente atravesó a lo largo del ejercicio fiscal, repasar los conceptos de imputación de ganancia y determinar si correspondía gravar o no cada uno de los conceptos que podía generar rentas de segunda categoría a un contribuyente en particular. El concepto que estudiaremos ahora es la cuarta categoría, específicamente la ganancia bruta. Cuando las personas se refieren a lo mucho que pagan por ganancias, generalmente están haciendo alusión a la cuarta categoría del impuesto. Es justamente esa línea del recibo de sueldo en la cual se les descuenta en algunos pesos por el impuesto a las ganancias. Y también es justamente una de las luchas más importantes en todos los años entre gobierno y sindicatos. ¿Por qué? Porque el impuesto a las ganancias de cuarta categoría es el que incide directamente en los trabajadores, es lo que le saca el Estado del bolsillo del trabajador en concepto de impuesto a las ganancias. ¿Cuáles son las rentas que integran este concepto de cuarta categoría? Es justamente el sueldo ya sea de cargos públicos o el sueldo en una empresa privada. Es decir, no importa si uno es empleado público o privado, es lo que uno gana por su trabajo en relación de dependencia. También nos vamos a encontrar con las jubilaciones y pensiones. Y también nos vamos a encontrar con el ejercicio de profesiones liberales. Acá vamos a hacer una distinción entre el ejercicio de profesión liberal como persona física o como una entidad. ¿Por qué? Porque se van a considerar de cuarta o de tercera categoría de acuerdo a lo que corresponda. Si yo, por ejemplo, soy contadora pública y ejerzo mi profesión liberalmente, yo sola como contadora, en este caso yo estaré dentro de cuarta categoría. En cambio, si yo me asocio con otros contadores, formo un estudio en el cual ya el estudio tiene otra razón, en este caso el estudio en sí va a pagar por las ganancias y no va a ser cuarta categoría, sino ya va a ser tercera. Lo mismo ocurre, por ejemplo, entre un médico independiente y una clínica. La clínica va a ser tercera categoría, en cambio un médico en particular que ejerce libremente su profesión va a ser considerada de cuarta. ¿Qué es lo más importante a considerar en esta categoría? Justamente el criterio con el que la declaramos. El criterio que vamos a seguir es el criterio de lo percibido. En este caso, por ejemplo, si yo cobro el segundo día hábil del mes siguiente, en este caso yo para el ejercicio voy a declarar lo que cobre en enero del año hasta diciembre del año, que serían los periodos correspondientes a diciembre del año anterior hasta noviembre de este año. En caso de que yo cobre el último día hábil de cada mes, el ejercicio que voy a declarar va a ser de enero a diciembre porque lo estoy cobrando justamente de enero a diciembre. Es decir, es lo que me ingresa en el bolsillo, no el mes que corresponde al devengamiento. Hay dos excepciones a este caso que son los honorarios de directores que se computan cuando han sido asignados individualmente por acta de asamblea y en el caso de modificaciones en la jubilación retroactiva que puede ser a opción del contribuyente, lo puede imputar al mes que lo cobró o al mes que corresponde al devengamiento. Ahora, ¿cómo se determina el ingreso en la renta de cuarta categoría? Vamos a computar todos los conceptos brutos, o sea, incluyendo sueldo, vacaciones, aguinaldo, etcétera, salvo que se disponga lo contrario. ¿Por qué digo esto? Porque en los últimos años el gobierno ha eximido del pago algunos conceptos en particular, como puede ser algún aguinaldo. Entonces, hay que verificar en el ejercicio que se liquida qué es lo que se ha eximido del pago de esta categoría. En lo que no se computa como ingreso gravado es siempre la indemnización por antigüedad o la gratificación por cese laboral. Eso ya está establecido por AFIP, que está exento. Los invito a continuación a realizar una actividad que nos permita organizar todos los conceptos adquiridos a través de un juego de roles que nos permitan integrar y resaltar los aspectos más importantes del módulo. En la actividad propuesta debíamos ordenar el diálogo que podrían haber mantenido el contribuyente y ustedes como asesores impositivos. Por último, debían identificar cuál es la mejor decisión que debería tomar el contribuyente para la revisión del impuesto a las ganancias. El concepto central que estudiaremos ahora es la cuarta categoría, pero enfocada en la ganancia neta.
Estamos anunciando hoy el aumento del mínimo imponible a 30.000 pesos, que es más de 160% de aumento. En el video que vimos, podíamos escuchar que hay un aumento en el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Ahora, ¿cómo me afecta esto como trabajador? ¿En qué influye este aumento? Justamente el impuesto a las ganancias como empleado se me va a calcular no sobre mi ganancia bruta, sino sobre mi ganancia neta. ¿Cuáles son los conceptos que yo puedo deducir de mi ganancia bruta? El primer concepto que nos encontramos va a ser la ganancia no imponible. Este es un monto determinado todos los años por la ley, así que hay que verificar cuál es el monto vigente en el ejercicio en que liquidamos. También nos encontramos como deducciones las cargas de familias. ¿A quiénes puedo deducir yo según la ley? Puedo deducir a mi cónyuge, a los hijos menores y a otras cargas de familia que tenga a cargo, siempre y cuando los mismos tengan ingresos inferiores a lo determinado en el ejercicio por ley. O sea, si mi esposa trabaja y percibe más de lo que está establecido en la ley, yo no le puedo deducir como carga de familia, sino que puedo deducir solamente a mis hijos siempre y cuando sean menores. En el único caso que puedo deducir en hijos con mayoría de edad es cuando son discapacitados. También nos encontramos dentro de las deducciones a la deducción especial, que es simplemente un monto establecido por la ley. Y luego nos vamos a encontrar deducciones generales, entre las cuales las más comunes que vamos a encontrar son donaciones, siempre y cuando hayan sido al Estado u organismos correctamente registrados, en las sumas que hemos pagado por atención en sanitaria, médica, paramédica, hospitalaria, los intereses por créditos hipotecarios a cargo del contribuyente. También podemos deducir las sumas que se pagan por seguros en caso de muerte. También podemos deducir los importes abonados a los trabajadores domésticos en concepto de contraprestación por sus servicios y los pagos realizados para las contribuciones patronales. Esto también tiene un tope establecido anualmente en la ley. Podemos descontar también los gastos de sepelio, si bien la ley cada vez está dejando muy por debajo este importe para deducir. Podemos deducir las contribuciones o descuentos que realizamos para fondos de jubilaciones, retiros, pensiones o subsidios, siempre que se destinen a cajas nacionales, municipales o provinciales. Los descuentos obligatorios efectuados para obras sociales para el trabajador y sus cargas de familia. Tenemos bastantes deducciones que están establecidas en la ley que podemos considerar en el caso de la liquidación del impuesto de cuarta categoría. Ahora, ¿qué es importante? Para que nos realicen las deducciones, ¿qué debemos realizar como trabajador? Al impuesto de cuarta categoría sabemos que lo liquida el empleador, ya viene descontado en nuestro recibo de sueldos. Ahora es obligación del empleado hacer la presentación de los descuentos que se deberían realizar en su caso, ya sea a través del formulario en papel que puede presentar el empleador o el formulario interactivo en CIRADIC que se hace a través de la clave fiscal en la página de AFIP. Habiendo concluido este módulo, los invito a realizar una actividad que nos permita integrar cada uno de los conceptos vistos a través del módulo.